Él es Luisillo. No se murió ni nada, pero ya no tiene trabajo. Fs en el chat por Luisillo. Ya no podré viajar. Se acabó una aventura más. Se acabaron las travesías. Alguien, por favor, deme trabajo. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se encuentran mis Crocs? Espero que todo bien, espero que todo en orden. Vaya tiempos complicados que nos está tocando vivir. Tiempos de verdad raros, extraños. Espero que se estén cuidando, espero que si tienen trabajos que se los permitan, estén saliendo de sus casas lo menos posible, nada más para lo necesario, que estén tomando precauciones. Esta es cosa seria realmente. Y para los cracks más jóvenes que seguramente no están yendo a la escuela en estos momentos, que se estén manteniendo entretenidos sanamente, ayudando en sus hogares, porque sí, estamos en esto juntos. Mucho ánimo desde aquí, mis cracks, les mando un abrazote a salir adelante de esta vaina muy fea, completamente indeseable. Y bueno, ¿qué nos traes hoy, Luisillo? Hoy simplemente quiero platicar con ustedes, un video con diversos updates, contarles más o menos cosas que he estado pensando, platicar con ustedes. Me han estado preguntando mucho, Luisillo, ¿qué va a suceder con el canal ahora que ya no se puede viajar por el mundo? ¿Qué va a acontecer? ¿A qué te vas a dedicar ahora? Porque, a ver, esperemos que no, esperemos que esto pase rápido, que todo cool, pero algunos pronósticos apuntan a que esto va un poquito para largo. Al menos unas buenas semanas de fronteras cerradas, de horarios de aeropuertos reducidos. Al parecer, amigos, no vamos a tener videos de viajes en un ratón. Pero siéndoles muy sincero, y yo creo que los seguidores que son activos del canal se han dado cuenta, yo de por sí ya no tenía muchas ganas de viajar. Ya tenía ganas de llevarme estos mesecitos un poquito más estable en México, haciendo uno que otro viaje eventual, como los que hemos estado haciendo. Ustedes han visto que hemos estado viajando a lugares cercanos, ¿no? Eso no significa que sean menos interesantes, han estado cool, ha estado bueno, pero sí, me he estado enfocando en hacer otro tipo de videos. Vaya, también el hecho de que ahora el buen Yayo, detrás de la edición, y yo decidimos subir videos diario, de lunes a viernes, pues esto implica que tenemos que variarle al contenido para mantener a ustedes cracks activos. Y la verdad es que los resultados que ha tenido el canal últimamente me han gustado mucho. Estoy muy contento, estoy muy feliz de que ustedes estén entretenidos, de que estén activos, de que estén comentando mucho aquí en el canal. De verdad, se agradece mucho. Y Luisillo, ¿por qué? Tú dirías, ¿por qué decidirías ya no viajar por el mundo? Si es el trabajo perfecto, si es el trabajo ideal que todo mundo quiere. Pues la verdad sí, es un trabajo bien cool estar viajando por el mundo, documentando, compartiendo. Más cuando se tiene una audiencia tan grande como la que juntos hemos logrado. La verdad es que es muy motivador, es muy bonito. Pero también debo decirles, mis bros, viajar por el mundo es cansado. Es muy cansado. Estar durmiendo en aviones, en aeropuertos, viviendo de una maleta, esa vaina te consume de maneras interesantes. Te quita mucha estabilidad de tu día a día, descuidas ciertas amistades, descuidas ciertas relaciones. Entonces sí, yo tenía muchas ganas de ya darme un breakcito, porque el año pasado, wow, cómo viajé para sacar adelante ¡Kablam! Lugares asombrosos, mi libro que tanto quiero, que tanto adoro y que ya está aquí, que es hermoso, ya ha estado aquí desde hace unos buenos meses. Pero sí, para sacar el proyecto del libro adelante y hacerlo lo más interesante, lo más variado en cuestión de temáticas y de territorios abarcados posible, viajé mucho. El año pasado me parece que visité 22 países. Que vaya, esto es una locura, es casi de a 2 países por mes. Y varios países repetí, o sea, a varios países fui 2, 3 veces. Realmente el año pasado estuve muy activo. Entonces sí, cuando llegó el final de año y me encontraba yo en las celebraciones navideñas y así, haciendo mis propósitos de año nuevo, dije, uff, como que este año
me la quiero llevar mucho más relax. Como que sí, ese estilo de vida te mantiene muy activo y creo que más aún cuando te dedicas a documentarlo. O sea, que constantemente tienes que estar contando tus experiencias, bajando archivos, enviándolos. La verdad es que desde que el buen Yeyo y yo trabajamos juntos así fijo, ha sido un gran alivio para mí, porque antes yo también editaba las vainas. ¡Wow! Eso era doblemente cansado. Entonces sí, por varias cosas es que yo ya no quería viajar, al menos no al ritmo al que lo estaba haciendo. Y luego empezó el año y empezaron las noticias de este virus que a todos nos tiene en un ritmo de vida limitado, extraño actualmente. La verdad es de que empezaron esas noticias como que yo sí estuve un poquito alerta. Y ahí les va por qué. A mí lo que más me da pendiente, me da temor de esta situación, más que el virus en sí, y a ver, repito, esta es mi opinión personal, mía, de mí, más que darme pavor el virus como tal, a mí lo que me da pavor es que de la nada te cierren la frontera de un país. Y son historias reales que están pasando ahorita muchísimo. Desde que yo empecé a escuchar las noticias de toda esta situación, de toda esta pandemia, yo sí dije, wow, qué pavor estar viajando por Asia o por Europa o por donde sea y que de la nada digan, cerramos fronteras, nadie sale de aquí. Ah, tú tosiste, hiciste así, tienes que apartarte y vivir en ese cuartito 20 días. ¿Saben? Eso es lo que a mí más me daba y bueno, la verdad me da pavor. El hecho de que tú te quedes encerrado en un país que no es el tuyo, que tengas que quedarte en aislamiento obligado. Eso la verdad es que a mí me llena de pavor. Yo que ya he tenido varias situaciones en las que me quedo pues igual y más tiempo del que uno quiere atrapado en aeropuertos. Tan solo imaginarme las personas que se quedan atrapadas en aeropuertos, en salas de espera, en hoteles, en barcos, los cruceros que se han quedado atorados, que no pueden desembarcar en ningún muelle. Tan solo me imagino la frustración, el nivel de pensamientos que han de tener esas personas. De verdad, wow, qué miedo. Yo creo que de toda esta situación de la pandemia, eso es lo que más me da pavor de todo. Quedarme atorado en un lugar, quedarme encerrado. Entonces sí, también obviamente es parte de las razones por las cuales he decidido no estar viajando. La verdad es que en todo lo que vamos del año, estos 3 meses y cacho, he estado viajando adentro de mi propio país y he viajado ocasionalmente a Estados Unidos y ya. Como que siempre cuidando así de, bueno, si de la nada cierran aeropuertos, pues mira, puedo rentar un coche y manejar, puedo, no sé, estar más cerca de mi familia, de mi vida realmente. Entonces sí, la pregunta, Luisillo, ¿por qué has dejado de viajar por el mundo? Se divide en dos. Una, la verdad estaba ya bastante cansado, un poquito harto de ese estilo de vida. Y dos, esta situación que estamos viviendo actualmente, que está muy rara, está muy extraña. La combinación de ambas es que ahorita sí me hace decir, no quiero viajar. Como lo quiero afrontar ahorita es que, a ver, me gusta pensar que en un ratito va a estar como más alivianada la situación, como menos tensa, y pues aprovechar para viajar dentro de mi propio país, ¿no? Quiero aprovechar para conocer sitios que igual y no he tenido el tiempo, no le he dado importancia para conocer como hoteles raros. Ahorita veo que a ustedes les gustan mucho los videos de hoteles extraños. Quiero como abarcar eso y pues eventualmente ir viajando de repente a algún país cercano, según a cómo vaya yendo la situación. No sé, supongo que con el tiempo iremos viendo. Y es una lástima, les voy a decir algo. Apenas que llegamos a los 30 millones de suscriptores, por cierto, muchas gracias. 30 millones de cracks. Yo tenía planeado un video súper cool de viaje, así que dije, no, esta es una ocasión muy especial. Ya tenía planeado una actividad bien padre de viaje que involucraba ir a varios lugares lejanos y en eso, boom, de verdad que por todos lados empezaron a cerrar fronteras. Yo solito dije, no, vida, una señal más, no es apropiado viajar en estos momentos. Pues bueno, amigos, nada más quería hablar con ustedes de este tema, un poquito como desahogarme, como soltar varios pensamientos que tenía guardados. Y les recuerdo una vez más, cuídense, de verdad, no les aconsejo en estos momentos estar viajando, a menos que sea muy muy necesario. Llévensela muy muy leve si sus actividades, sus trabajos se los permiten. De verdad, manténganse estables y ojalá que pronto salgamos de esta situación, que la verdad, sí, no está para nada cool. De hecho, ahora que ya no puedo viajar, es que digo,
quiero viajar de nuevo, ¿saben? Siempre queremos lo que no tenemos, así es la mente humana. Ya quiero regresar a esa realidad tan libre, tan bonita que teníamos y que no le dábamos la importancia necesaria, el cariño necesario. Extraño ya esa libertad que teníamos en el planeta y espero que muy pronto la tengamos de vuelta. Un abrazo muy grande, mis cracks, un besote, mucho ánimo. Nos vemos en unos días o mañana mismo con un video nuevo. Adiós, Pimpollo.